Muy buenos días. Vamos a leer Romanos 1:17. Esta buena nueva nos revela cómo Dios hace justos a los hombres por la fe y para la vida de fe. Como lo dijo la Escritura, el justo por la fe vivirá. Ayer hablábamos de Agustín de Hipona. Hoy quiero hablar de otro personaje supremamente importante. Profesor, le sobrevino una crisis espiritual similar a la de Agustín. Estamos hablando de Martín Lutero. Se habría criado en el temor de Dios, de la muerte, del juicio y del infierno. Dado que la forma más segura de ganar el cielo, según se creía, era hacerse monje, en 1505, a la edad de 21 años, ingresó en el claustro agustino de Erfurt, donde se dedicó a orar y ayunar, a veces durante varios días seguidos, además de adoptar otros rigores extremos. Yo era un buen monje, escribió más tarde. Si alguna vez un monje había de llegar al cielo por su monjía, ese sería yo. Lutero exploró todos los recursos del catolicismo de su época para calmar la angustia de un espíritu alejado de Dios. Pero nada pacificó su atormentada conciencia hasta que, habiendo sido designado profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, estudió y expuso primeramente los Salmos y luego Romanos. Al principio estaba enojado con Dios, según confesó posteriormente, porque le parecía que era más bien un juez terrorífico que un Salvador misericordioso. ¿Dónde habría de encontrar un Dios de gracia? ¿Qué podía querer decir Pablo en Romanos, el texto que leímos, cuando afirmaba que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios? Lutero es- explica cómo se resolvió su dilema. Ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos, y nada se interponía en el camino a excepción de esa sola expresión, la justicia de Dios. Porque yo consideraba que significaba que aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos, era muy difícil de entender. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. A partir de allí, sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo, y en tanto antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo inexpresablemente dulce y con un amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de entrada al cielo. Mas el justo por la fe vivirá. De nuevo la escritura, de nuevo la carta a los romanos. Sirve de inspiración para que este gigante, para que este extraordinario hombre
que se jugó la vida, que no se retractó de lo que había expresado, de lo que había entendido que la Biblia decía, que la autoridad máxima no era el Papa, que la autoridad máxima eran las Escrituras, que el Papa y la Iglesia de su época estaban haciendo cosas absurdas, que el tema de las indulgencias era un negocio. Tantas cosas que Lutero se atrevió a confrontar, que lógicamente lo más natural, de acuerdo a la época y de acuerdo a los antecedentes, era que muriera. Sin embargo, Dios lo preserva de una manera maravillosa. Usa políticos de la época, pero al final de cuentas fue su gracia y su misericordia. Qué maravilloso cómo este versículo también, que aparece en 3 partes de la Escritura. El justo por la fe vivirá. La justicia de Dios entendió Lutero que tenía que ver con la obra maravillosa de Cristo, que es el único que nos permite ser declarados justos delante de Dios, que nos permite reconciliarnos con Dios. El único justo es Cristo. Nosotros necesitamos poner nuestra seguridad en su sacrificio para ser salvos. Gracias a Dios por su palabra.